Virgen de Montserrat es la urbanización principal urbana urbanizada de Montserrat, que además de tener alcantarillado de agua potable, tiene esas magníficas vistas. Con esa magnífica piscina, que además con su depuradora, por supuesto, justo al lado de esta barbacoa de obra perfecta, tanto para tus paellas como tus torrás. Con toda esta zona distendida, como podéis ver, con un espacio perfecto para tomarla fresca. Pero dentro de esta parcela nos encontramos aquí abajo la puerta motorizada que nos accede al garaje, como veis, con una rampa de lo más sencilla, que además no perdemos ningún detalle, como podéis ver, desde una fuente hasta un tendedero de lo más discreto, para finalmente acceder al garaje. Como veis, con un amplio espacio donde cabe más de un coche, y además, si eres un manitas, puedes aprovechar todo el hueco del forjado sanitario, donde podrás ver que está perfectamente habilitado para guardar cualquier cosa. Pero accedamos a la casa y accedamos por el interior. Sígueme. Con el primer hueco para la bodega y unas escaleras de lo más cómodas. Accedemos desde el interior del garaje, como no, a este magnífico recibidor. Y llegamos a esta magnífica cocina con una sala de estar y el acceso, como no, a la joya de la corona. Esta magnífica terraza de 27 metros cuadrados con unas vistas espectaculares. Pero vamos a ver el magnífico comedor. Este comedor abuhardillado, con amplios espacios y con acceso al pasillo de la parte superior. Por supuesto, con su chimenea en pleno funcionamiento, incluso con un pequeño horno, por si deseas, ¿por qué no?, asarte una calabaza como esta de aquí. Y por si necesitas una habitación en planta baja, por favor, sígueme. Accedemos a esta habitación doble con un acceso al balcón que da a la piscina. Y vamos al aseo de la parte baja. Con este aseo, con su plato de ducha, perfecto para dar servicio a la planta baja. Y volvemos a las amplias y cómodas escaleras para subir a la planta principal. Sígueme. Distribuida en 4 habitaciones, pero empecemos por la más pequeña, la abuhardillada. Esta habitación abuhardillada con 2 traluces para que no nos falte ni luz ni ventilación. Sígueme. 3 habitaciones dobles. Primera con armario empotrado. Esta segunda, con esas vistas tan bonitas a la Morera. Y continuemos, pero vamos a disfrutar, como no, de este magnífico pasillo con vistas al comedor. Y después el cuarto de baño lo vamos a tener tanto para las 3 habitaciones como para la habitación principal, con una doble puerta donde podremos definir si es en suite o para el resto. Sígueme. Nos vamos a colar a la habitación que, como podéis ver, tiene una armariada enorme y un acceso al balcón. Pero vamos para abajo. Por supuesto, con espacios perfectos dentro de esta terraza cubierta, donde podremos tener desde esta primera mesa a este espacio compartido con el comedor, con sus ventanas, además con el acceso, y finalmente, si nos gusta más el fresco, ¿por qué no?, a este otro espacio. Como podéis ver, es una amplia casa en Montserrat, urbano,
y con unas condiciones espectaculares. Si tienes alguna duda, no dejes de consultar con tu experto inmobiliario.